Listo, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor Cuellar, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, a mí se me encargó la presentación titulada Infecciones asociadas a la terapia biológica, que es un tema bastante amplio y voy a tratar de sintetizarlo en 30 minutos, haciendo énfasis en alguno de los biológicos en particular y pasando más rápidamente a otros de ellos, ¿no? Voy a colocar esto por acá, permítanme, por favor. Ok, entonces la FDA define a la terapia biológica como una amplia variedad de productos, entre los que se incluyen no solamente los anticuerpos monoclonales, que de repente muchos de ustedes ya están familiarizados, sino también vacunas, hemoderivados, alergenos, células somáticas, la terapia génica, tisular y proteínas terapéuticas recombinantes. Lo cierto es que estas terapias están cada vez extendiéndose por distintas ramas de la medicina y cada vez ampliándose como tratamiento o bien adyuvante, coadyuvante o como tratamiento único en algunas patologías específicas. Algo de historia en realidad, pues tenemos que abocar desde Paul Ehrlich, este médico bacteriólogo alemán, hasta el día de hoy con los anticuerpos monoclonales o con la terapia biológica específicamente. ¿Y por qué señalizar a Paul Ehrlich? Porque Paul Ehrlich es el primero que en realidad induce o introduce el concepto en la medicina denominado bala mágica. ¿Qué quiere decir bala mágica? Quiere decir la síntesis o la creación de una molécula, de una sustancia que pueda ser capaz de direccionarse frente a un objetivo específico. Bueno, en su época, pues, siglo XIX, siglo XX, él fue el que, o su laboratorio fue el que sintetizó la llamada arsfenamina, que posteriormente se conoció como Salvarsan, ¿no? Como una de las terapéuticas de la época para sífilis. Y en realidad en 1908 él se gana el premio Nobel por este tipo de acto. Ok, y hasta hoy en día pues ya estamos hablando de unas terapias totalmente diferentes, pero que con el mismo principio, ¿no es cierto? Que es básicamente crear una sustancia que se direccione frente a un objetivo que pueda mejorar la sintomatología de un paciente. Entonces estamos hablando hoy en día de rituximab, de fármacos tipo imatinib, que ya vamos a hablar en realidad de alguno de estos en particular. Pero antes quisiera todavía hablar de algunas generalidades. Por ejemplo, las terapias biológicas se pueden clasificar en base al mecanismo de acción, en base al objetivo o diana de acción, o en base a las propiedades estructurales de la misma. Por otro lado, también se pueden establecer en tres categorías principales, como las modificadores de la respuesta biológica, la terapia génica y las terapias dirigidas, donde están acá específicamente los anticuerpos monoclonales. Y por ejemplo, ya lo empleamos en distintos escenarios, ¿no? O ya se emplea, mejor dicho, en distintos escenarios. Sobre todo los reumatólogos. Los reumatólogos utilizan mucho las terapias biológicas hoy en día, ¿no? Ya antes era algo, digamos, una terapia que se utilizaba como de salvataje, de última instancia. Ahora no, ahora son terapias que se utilizan cada vez más tempranamente. Los gastroenterólogos, sobre todo en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, los dermatólogos, sobre todo aquellos pacientes que tienen psoriasis, digamos que de difícil respuesta a las terapias convencionales, y los oncólogos de igual manera, concomitante a las quimioterapias que ofertan a los pacientes. Entonces, hablando específicamente de los modificadores de la respuesta biológica, estamos hablando de agentes que no actúan directamente sobre las células cancerígenas, pero que estimulan potencialmente una respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Entonces acá podríamos de repente hablar de factores estimulantes de colonias, interferón, sustancias que de repente ustedes ya están familiarizados con ellas, ¿no? El BCG, por ejemplo, es una sustancia que se utiliza todavía hasta el día de hoy en el carcinoma in situ vesical, ¿no es cierto? Y la propiedad es básicamente modificar la respuesta biológica para controlar una determinada patología, ¿no? En este caso una neoplasia. O las terapias génicas, ¿no? Que es básicamente manipulación de genes a través de distintas vías con distintos fines. Por ejemplo, un fin puede ser reemplazar genes anormales, otro puede ser sensibilizar el tejido neoplásico para que los quimioterápicos actúen de mejor manera. Otros podrían ser el bloqueo de procesos que protegen células neoplásicas o empleo de virus alterados, etc. Y cuando hablamos de las terapias dirigidas, estamos hablando ya de un enfoque biológico más frecuente frente a neoplasias y desórdenes inflamatorios de distinta índole. Entonces estamos hablando de, acá, anticuerpos monoclonales,
que son direccionados frente a objetivos específicamente dirigidos hacia puntos o epítopes muy selectivas, tratando de interferir en algunas rutas de señalización y alterar la fisiopatología de la enfermedad, con un menor compromiso del tejido normal y menor frecuencia de eventos adversos. Entonces, cuando hablamos de terapia biológica, estamos hablando de terapias dirigidas. ¿Qué cosa es importante saber al respecto? Uno, de repente algunas personas piensan que causa una inmunosupresión, tan igual que una quimioterapia, o de repente un estado de inmunosupresión tan igual que un paciente, de repente VIH en estadio SIDA. No, en realidad no es una inmunosupresión global, es una, digamos, es una vulnerabilidad que va a tener una determinada persona con respecto a este tratamiento. No es como un pulso de corticoides o inmunosupresores a dosis altas como ciclosporina, metrotexate o aciatropina. Pero lo cierto es que va a haber una vulnerabilidad en el individuo que recibe un biológico y que esto, sí, podría llevar a en algunos escenarios a infecciones serias, pero que causan o que vienen a raíz de una inmunosupresión relativa. Entonces, ¿qué es importante conocer? Es importante conocer de que al haber esta vulnerabilidad, al tener este riesgo de alguna infección determinada con una determinada terapia biológica, pues uno tiene que orientarse hacia la profilaxis. Uno tiene que definitivamente, previa a la administración del biológico, sopesar cuál es el riesgo particular de este biológico, frente a qué me voy a predisponer o frente a qué va a predisponer a mi paciente, y qué medida profiláctica yo debería tomar antes de la administración. Entonces, así tienes distintos biológicos, tipo los que inhiben el linfocito T, como la antiglobulina del timocito, o anticuerpos monoclonales directamente dirigidos frente a linfocitos B o T, o los anticuerpos frente a anticitoquinas, o citoquinas, mejor dicho, que son los llamados anticitoquinas, o frente a agentes que interrumpen señales de coestimulación del linfocito T. Ok, entonces van a haber varias variables, además del concepto de que es un anticuerpo que se dirige frente a un objetivo en particular, sino van a haber variables dependientes de la acción de la droga, la dosis, la duración del tratamiento, la naturaleza de la enfermedad que estoy tratando o de la enfermedad de fondo que esté tratando de repente el otro especialista, ¿no? Por ejemplo, en trasplantados es mayor que en autoinmunes estables. Va a haber una variación según la enfermedad de fondo para la predisposición del paciente a infectarse o a desarrollar una infección en particular. Va a haber también cambios si es que el paciente presenta otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes mellitus, el uso concomitante de otros inmunosupresores. Por ejemplo, el paciente que recibe rituximab, pero asociado de repente a ciclofosfamida, vincristina, doxorubicina y prednisona como parte de un esquema completo de tratamiento. Entonces van a haber muchas variables en simultáneo que vienen propias del huésped a raíz de la enfermedad de fondo, las comorbilidades que pueda presentar, el mismo biológico, la dosis y la duración que va a tener en el individuo, y también si es que viene solo o viene con otros inmunosupresores. Pero hablando en términos generales, podríamos decir que las drogas o los biológicos que van contra los linfocitos B, pues me predisponen más frente a patógenos bacterianos comunes, mientras que las drogas que van contra los linfocitos T me predisponen más a patógenos intracelulares u oportunistas, ¿no? Entonces, las intervenciones para la prevención de infecciones, pues tienen que ser muy importantes y muy detalladas, ¿no? Siempre considerar las complicaciones antes del inicio del tratamiento, y también considerar dentro de las estrategias de prevención no solamente las pruebas de tamizaje, sino también la inmunización que se podría recibir. Acerca de los anticuerpos monoclonales, también hay variaciones. No todos los anticuerpos monoclonales son iguales y han pasado por etapas a lo largo de su desarrollo. Por ejemplo, la primera clase de los anticuerpos monoclonales eran los llamados quiméricos. Los anticuerpos monoclonales quiméricos eran aquellos que eran pura proteína, o mejor dicho, 50% proteína murina, 50% proteína humana, ¿sí? Entonces eran, digamos, una mixtura, casi al 50-50 entre proteínas murinas y proteínas humanas. ¿Esto qué implica? Que de repente el potencial de eventos adversos que pueda tener la persona tras la administración sea mayor, debido a que va a haber una mayor respuesta inflamatoria o mayor respuesta inmune frente a la administración del fármaco, ¿no?
Eh, las nuevas técnicas de ingeniería genética han hecho que cada vez ese porcentaje de proteína murina sea menor. Entonces, así estamos hablando de, digamos que los anticuerpos que eran netamente quiméricos, es decir, 50-50, pasaban a un proceso de humanización y desarrollaron los anticuerpos humanizados, que es básicamente proteínas predominantemente humanas, pero una pequeña fracción de estas todavía seguían siendo murinas, y los completamente humanizados, que ya son netamente proteínas al 100% humanas, ¿no? Entonces eso hace también que el potencial de respuesta inflamatoria o de eventos adversos que se puedan desarrollar frente a, digamos, proteínas ajenas al organismo sea menor. Un datito, los anticuerpos quiméricos generalmente terminan en CIMAP, ¿no? Por ejemplo, rituximab. Los anticuerpos humanizados terminan en SUMAP, ¿no? Alentuximab, por ejemplo. Y los anticuerpos totalmente humanizados terminan en UMAP. Bueno, eso es un dato que por ahí les podría ayudar. Ok, dentro de los anticuerpos, no solamente implica la composición de los mismos, si es proteína murina, si es proteína humana, etcétera, sino también los fragmentos que poseen. Por ejemplo, el fragmento cristalizable tiene subtipos. Uno de los subtipos es el fragmento cristalizable gamma, o el receptor de superficie, que media una citotoxicidad dependiente del complemento. A diferencia de la fracción cristalizable de tipo C1Q, que tiene estas propiedades, entre ellas la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y esto, en la práctica, ¿de qué me sirve? Que, por ejemplo, hay anticuerpos monoclonales que no tienen la fracción cristalizable, solamente tienen la fracción de adherencia del antígeno. Recordamos que los anticuerpos tienen dos tipos de componentes, una región FAP, que es la región o la fracción que se adhiere a los, o de adherencia del anticuerpo hacia el antígeno, y una fracción C, que es la fracción cristalizable o constante, ¿no? Entonces, esta fracción podría desencadenar distintos eventos adversos, puesto que también media respuestas de citotoxicidad. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que de repente hay anticuerpos que no tienen la fracción FC y que solamente tienen la fracción FAP, ¿no? Ese es el caso del certolizumab, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué implica en la práctica clínica? Implica que es un tipo de anticuerpo que tiene menor potencial de eventos adversos. Bueno, entonces hay mucho detalle en cuanto a los anticuerpos monoclonales. Voy a hablar de algunos en particular. El mayor énfasis creo que le voy a dar a los anti-TNF, pero de todas maneras voy a tratar de tomar algunas perlas de algunos otros, ¿no? Ok, entonces entendemos que un anticuerpo monoclonal tiene un objetivo específico, ¿sí? Se va a dirigir contra un antígeno, en una epítope específica, tratando de mejorar una patología de base o tratando de funcionar a manera de antídoto de repente, y que esto a su vez no solamente ayudará a controlar la patología de fondo, sino que podría predisponerme a algún tipo de infección en particular. ¿Por qué? Porque al suprimir esa rama del sistema inmunológico, pues que está causando una patología, pues al mismo tiempo esta rama del sistema inmune también me defendía contra otras cosas. Entonces, controlo la enfermedad de fondo, pero al mismo tiempo, pues dejo una posibilidad de tener una sobreinfección o de desarrollar una infección en el transcurso del tratamiento. No todos los anticuerpos monoclonales son netamente digamos, para enfermedades de fondo. Algunos son utilizados como antídotos. Por ejemplo, el idarucizumab, que es un anticuerpo monoclonal, a raíz de un estudio que se publica en el New England, que se presenta como el antídoto para uno de los anticoagulantes orales que hasta el día de hoy utilizamos o se utilizan, como el dabigatran. Un dato importante. De repente, algunos anticuerpos monoclonales que se utilizan como parte de terapéuticas específicamente frente a agentes infecciosos, con los que estamos más familiarizados, podría ser el pabilizumab contra el virus sincitial respiratorio, específicamente en estrategia preventiva, y el beslotozumab para tratar específicamente Clostridium, hoy en día llamado Clostridioides difficile, específicamente la toxina B. Ok, viendo el tema. Entonces, dentro de los anticuerpos monoclonales o dentro de las terapias biológicas, no puedo dejar de mencionar las terapias que son dirigidas contra el factor de necrosis tumoral.
Los anticuerpos monoclonales en este rubro, pues, son los siguientes: infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab y etanercept. Son los más utilizados hasta el día de hoy. Cada vez se utiliza más golimumab, dicho sea de paso. Luego tenemos un grupo de anticuerpos que está dirigido frente a citoquinas. Por ejemplo, frente a interleuquina 1, acá, para resaltar, anakinra, definitivamente, y canakinumab. Citoquina tipo interleuquina 6, acá la conocemos un poco más a raíz del COVID-19, ¿no es cierto? Tocilizumab y ciltuxumab. Hay otros anticuerpos antiinterleuquinas, por ejemplo, antiinterleuquina 17, que se utiliza hoy en día mucho en psoriasis, secukinumab, por ejemplo. Y no olvidar el eculizumab, que se va específicamente contra el complemento, contra el factor C5 del complemento, ¿no? Que es un biológico que se utiliza en distintas patologías, una de ellas la hemoglobinuria paroxística nocturna, y que ya les voy a explicar específicamente el riesgo que tiene. Luego tenemos algunos otros objetivos, tipo los inhibidores del receptor de las tirosinquinasas. Bueno, voy a avanzar con esto, voy a detenerme más que nada en algunos más elementales. Los que tienen como diana las quinasas Janus, acá también hemos visto más este tipo de fármacos a raíz del COVID-19, sobre todo en aquellos pacientes que no podían utilizar corticoides. Acá está tofacitinib o baricitinib, por ejemplo, ¿no? Y no olvidar acá los anticuerpos monoclonales que van contra el receptor CD20, ¿no? Que tienen los linfocitos B, sobre todo. Y acá el más empleado de lejos, y me parece que de repente el más escuchado por ustedes, el rituximab. Otros importantes, otra diana importante de los anticuerpos monoclonales, el CD52. Por ejemplo, el alemtuzumab, ¿no? Muy importante, sobre todo para inhibir la función linfocitaria, específicamente linfocitos T, y reactivación de microorganismos intracelulares, sobre todo citomegalovirus. Mira también, por ejemplo, tenemos el mogamulizumab, que es utilizado para paresis espástica tropical asociada a virus HTLV. La diana o el objetivo terapéutico es el CCR4, ¿no? Y tenemos los antiintegrinas. Por ejemplo, dentro de ellos, natalizumab, que es una antiintegrina, específicamente se va contra la integrina alfa-4 beta-1, y luego se desarrolla el vedolizumab, que se va contra la integrina alfa-4 beta-7, ¿no? Utilizados el natalizumab sobre todo para esclerosis múltiple y el vedolizumab utilizado para enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Perfecto, entonces voy a hablar de los inhibidores del TNF-alfa, ¿no? El TNF-alfa es una proteína de señalización producida agudamente por monocitos macrófagos, activa el endotelio vascular e incrementa la permeabilidad. Entonces, que los inhibidores del TNF-alfa van a bloquear toda esa señalización de estado inflamatorio agudo de los pacientes que puedan tener artritis reumatoide juvenil, algunos tipos de psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahí hemos precisado ya en la tabla los anti-TNF-alfa más frecuentemente empleados y ahí las indicaciones. No solamente artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, sino que hoy en día también se está utilizando para espondiloartropatías seronegativas. Entonces, las drogas aprobadas dentro de los anti-TNF, tenemos a la cabeza el infliximab y el que tiene un tanto más riesgo de infección con respecto al resto de los anti-TNF, que es un anticuerpo monoclonal anti-TNF-alfa quimérico. Acá lo tienen, ¿no? Es casi un 50-50 proteína murina, proteína humana, ¿sí? Por otro lado tenemos el adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal, de igual manera anti-TNF-alfa, pero netamente humano. El etanercept, que va contra el receptor del TNF-alfa, es decir, va a inhibir también la función del TNF-alfa, pero no de forma directa, sino actuando sobre el receptor. El certolizumab, que es el fragmento FAP vigilado, que se va direccionado frente a la citoquina TNF-alfa, y el golimumab, que es un anti-TNF-alfa netamente humano de igual manera, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene una particularidad. El infliximab es el que se ha visto más relacionado con supresión de respuesta in vitro frente a micobacterias. Entonces, no se conoce bien exactamente por qué el infliximab tiene un tanto más riesgo de infecciones con respecto al resto de anti-TNFs, pero siempre ha destacado en algunos estudios. Otro dato importante,
el infliximab suprime mayor expresión génica de los linfocitos que, por ejemplo, otros como el etanercept, y tiene mayor riesgo de reactivación tuberculosa. Ahora, ¿por qué el infliximab o por qué los anti-TNF en general tienen mayor riesgo de reactivación por micobacterias? Bueno, básicamente el factor de necrosis tumoral tiene distintas funciones, y entre esas funciones está la activación de los macrófagos, está la conversión de los monocitos en macrófagos, es decir, la diferenciación del monocito hacia macrófago, el reclutamiento de los neutrófilos y macrófagos y la formación de granuloma. Entonces, resulta muy importante en la formación del proceso granulomatoso y en la acción fagocitaria, sobre todo de los macrófagos. Células importantes y reacción inflamatoria importante dentro de cualquier proceso granulomatoso, sobre todo Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una variable importante a considerar es que previo al uso de un anti-TNF, sea cual sea en realidad, yo debería sopesar el riesgo de reactivación tuberculosa que tiene un paciente, y de esta manera poder prevenir. Obviamente voy a tener que hacer pruebas de tamizaje de infección latente por Mycobacterium tuberculosis antes de iniciar un anti-TNF. Pero ojo, no es el único riesgo. Tal vez es el riesgo más resaltado a lo largo de la literatura, pero en general cualquier proceso granulomatoso, cualquier infección que desarrolle granulomas o que se contenga a través de procesos granulomatosos también tendría en teoría un riesgo de reactivarse. En otras realidades, por ejemplo, coccidioides, resulta una patología a considerar también. Algunos estudios, ¿sí? Por ejemplo, certolizumab se ha encontrado un OR, es decir, un riesgo de 3.5, estadísticamente significativo en algunos ensayos clínicos randomizados y metaanálisis. Algunos estudios observacionales hablan de que las infecciones serias de los anti-TNF se dan dentro de los primeros 6 a 12 meses de tratamiento, y que esta incidencia oscila entre 2.9 a 8.2 por cada 100 pacientes expuestos a los anti-TNF. No se sabe bien por qué, pero la droga más asociada a infecciones es infliximab y tiene una mayor incidencia reportada, sobre todo en pacientes que tienen otras comorbilidades como diabetes mellitus. Algún dato discrepante, sin embargo, es aislado, es el de la British Registry del 2018, en donde encuentran un mayor riesgo frente a tocilizumab que los anti-TNF. Sin embargo, el resto de estudios corroboran que el riesgo de los anti-TNF es particularmente alto, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio, el estudio de Stragefeld, ajustado, o que ajusta en realidad la variable de la corticoterapia y encuentra de igual manera que los anti-TNF tienen un riesgo incrementado para infecciones, ¿no? Con un OR de 1.8. Sobre todo para aquellos pacientes que utilizaban etanercept, adalimumab o infliximab. El estudio de Dixot, que habla del riesgo de infecciones asociadas a anti-TNF y encuentra, ¿no?, hazard ratio de 1.26 para infliximab, estadísticamente significativo, y de 1.23 para adalimumab. Entonces, hay muchos estudios en realidad en donde determinan la incidencia del riesgo relativo, ajustándolo frente a los corticoides, puesto que son pacientes que no utilizan exclusivamente biológicos, sino que también utilizan otros fármacos. Entonces lo ajustan frente a corticoides, lo ajustan frente a las drogas modificadoras de la enfermedad en artritis, y de igual manera encuentran de forma estadísticamente significativa que el riesgo de los anti-TNF para desarrollar procesos infecciosos es alto, ¿no? Entonces, cuidado con las micobacterias, ya hay un riesgo incrementado reportado, y se recomienda, pues, antes de iniciar cualquier terapia, una buena historia clínica y definitivamente el screening de tuberculosis latente, como por ejemplo a través de los llamados IGRAS. También hay un riesgo incrementado de micobacterias no tuberculosas, ojo, pero sobre todo hay que tener cuidado con Mycobacterium tuberculosis. La Sociedad de Reumatología Británica, para el uso de biológicos, hace un estudio observacional de casi 12.000 pacientes y encuentra, mira, el riesgo o el hazard ratio ajustado hacia las drogas modificadoras de la enfermedad de 2.3, ¿no? Estadísticamente significativo. Toda la literatura habla de que este riesgo es sustancialmente mayor dentro del primer año de tratamiento, y en ellos, en este grupo, en esta gran cohorte, reportan Staphylococcus aureus como un patógeno de cuidado en infecciones de piel y partes blandas, entre otros. También se ha descrito listeriosis, también se ha descrito neumonía por legionela,
pero son en realidad reportes aislados en la literatura, ¿no? Hablan también, y acá sí conviene detenerse un poco, del riesgo de hepatitis B y dan en realidad recomendaciones específicas en los pacientes que van a empezar anti-TNF, ¿no? Por ejemplo, la Academia Americana de Reumatología brinda algunas sugerencias. Por ejemplo, brinda la sugerencia de tratar con anti-TNF en hepatitis B activa siempre y cuando el paciente esté en tratamiento antiviral, ¿no? Es decir, que si el paciente se halla bajo tratamiento antiviral, pues no habría inconveniente en dar el anti-TNF. El inconveniente viene cuando el paciente tiene la hepatitis B crónica y no está en tratamiento, o cuando el paciente tiene hepatitis B crónica y una injuria hepática significativa, un score de Child-Pugh de B, o sea, aproximadamente. Entonces ahí sí sugieren evitarlo, ¿no? En los pacientes con antígeno de superficie reactivo, por ejemplo, los pacientes con hepatitis B crónica, sugieren iniciar primero la terapia antiviral, que bien pueda ser con tenofovir o entecavir, y posteriormente a ello indicar la terapia con anti-TNF de ser necesario. Hablan de igual manera, ¿no? En los pacientes que solamente tienen el core total reactivo y el antígeno de superficie no reactivo, monitorizar en realidad la reactivación durante la terapia, y ese monitoreo podría incluir carga viral para hepatitis B, transaminasas antes y cada 3 meses, algunos sugieren cada 2 meses durante el tratamiento, ¿no? Y si durante una terapia anti-TNF pues sucede una reactivación, definitivamente recomiendan el tratamiento y no tienen una posición muy clara en cuanto a si detener o no detener el anti-TNF, ¿no? Lo dejan en cuanto a decisión del médico tratante. Para hepatitis C también se ha visto algunas descripciones ¿no? Hablan de riesgos en realidad, pero interferón, perdón, y ribavirina, ¿no? Estas eran las terapias antiguas para hepatitis C. La sugerencia es que todo paciente con hepatitis C crónica debe tratarse la hepatitis C crónica antes de utilizar un anti-TNF. ¿Qué quiere decir? Que también debo hacer el screening de hepatitis C previo a la administración de un anti-TNF. Hay algunos autores como Salvi que habla de el uso de anti-TNF junto con la terapia antiviral, que es seguro siempre y cuando el paciente esté en tratamiento, ¿no es cierto? Y como mencioné, las terapias antiguas frente a hepatitis C como interferón asociado a ribavirina, al parecer junto con el etanercept, que era la indicación, digamos, por la enfermedad base que tenía el paciente, tenían más beneficio, ¿no? Pero esos son terapias que ya no se utilizan. Acá el mensaje es hay que testear hepatitis C y tratarla antes de utilizar el anti-TNF. Otras situaciones tipo herpes zóster, se ha documentado un riesgo incrementado en pacientes sobre todo con patología autoinmune. Hay varios estudios de cohorte, tanto en Estados Unidos como europeos, el de Estados Unidos de más de 25,000 pacientes, en donde te habla de que no hay un incremento específico del riesgo, pero el estudio europeo sí habla de un incremento del riesgo, entonces un tanto discrepante la evidencia en este caso, ¿no? Los pacientes con VIH tampoco tienen una contraindicación de utilizar anti-TNF en caso de lo requieran, y hay reportes muy aislados de infecciones. Alfredo, Sí, sí, doctor. Alfredo, tienes 4 minutos aún. Uy, ya, me voy acelerando entonces. Hay algunos reportes muy acelerados de citomegalovirus, herpes simple, molusco contagioso, pero son reportes, ¿no? Entonces, voy a irme mejor al cuadrito que quiero que vean. Acá en los inhibidores de la interleuquina 1, el anakinra de repente es uno de los más resaltantes, y el anakinra es un mediador de la respuesta proinflamatoria que depende de la activación del factor de necrosis, o mejor dicho, del factor NF-κB, ¿no? El factor nuclear KB. Entonces, es básicamente un supresor de la respuesta proinflamatoria y actúa sobre todo acá tengo una mejor lámina, ¿no? Acá actúa sobre todo en el receptor de la interleuquina 1 beta, ¿no? El receptor de la interleuquina 1 beta. Entonces, ¿por qué es importante? Acá lo tienen, ¿no? El anakinra y el canakinumab, ¿no? Acá hay un error, es canakinumab. Son biológicos que actúan sobre artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, etcétera, entre otra serie de patologías. Y el riesgo, en realidad muy, muy eficaces para controlar la enfermedad de fondo, y el riesgo en realidad comienza a reportarse para tuberculosis de igual manera, ¿no?
sea, los pacientes que empiezan a utilizar anakinra comenzaron también a ver reportes de piomiositis por tuberculosis o reactivación de tuberculosis pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces comenzaron a saltar algunas alergias. De igual manera, el canakinumab, más utilizado cada vez en el flare de gota, o sea, en las crisis agudas de gota, y el rilonacept, de igual manera, todos estos son anti-interleuquina 1, empleados sobre todo en las crisis gotosas, ¿no? Entonces, hay numerosos ensayos clínicos con más de 5.000 pacientes, donde demuestran que el tratamiento con anakinra para artritis reumatoide, canakinumab, rilonacept, para gota es seguro, ¿no? O sea, anakinra para artritis reumatoide y canakinumab y rilonacept para gota, pues mostró beneficios, ¿no? Y la incidencia de infecciones fue mayor comparativamente al placebo, sin embargo, estas suelen ser o fueron catalogadas como leves a moderadas, sobre todo infecciones respiratorias altas y de las vías urinarias. Ahora, la tasa de anakinra acumulada para infección seria es de 5.4 episodios por cada 100 pacientes año. Y acá esto es lo que quería que vean, este cuadrito, ¿no? Entonces lo que acá pueden ver es la recomendación específica, sobre todo en el biológico empleado, para el riesgo de infección y para la actitud preventiva. Entonces, por ejemplo, acá en anakinra, lo que podemos ver es que no tiene un riesgo particular de virus varicela zoster o de hepatitis B, pero sí tiene un riesgo teórico frente a la reactivación tuberculosa. Esta revisión, que es del 2020, ¿no? Este es un libro en realidad que es del 2020, se habla ya de que en realidad hay que hacer un screening de tuberculosis latente, tanto en anakinra como en canakinumab. ¿Para qué? Para tuberculosis latente. Y definitivamente, pues, si se emplean vacunas, son vacunas con virus inactivados, ¿no es cierto? Están contraindicados los virus vivos. Ok, en realidad, entonces, las recomendaciones se podrían resumir para los anti-interleuquina 1, como que el riesgo de infecciones serias que comprometan la vida, al parecer, es un tanto más incrementado en pacientes adultos mayores que tienen comorbilidades previas como diabetes mellitus, y la evidencia en un ensayo clínico randomizado es con canakinumab para esta recomendación. Se recomienda siempre el descarte de tuberculosis latente previo al inicio de inhibidores de interleuquina 1, y la vacunación, según el grupo etario, que se sugiere es para neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, y se contraindican la vacunación con virus vivos atenuados. Ok, voy a avanzar, ya para terminar, al cuadrito directamente del anticuerpo monoclonal que quiero hablar. Tocilizumab. Tocilizumab es un anti-interleuquina 6. Se ha utilizado en distintos escenarios. ¿Cuál es el mensaje con tocilizumab? Que sí hay un riesgo, sobre todo de reactivación tuberculosa, y también hay un riesgo de reactivación de hepatitis B. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que yo debo hacer screening de hepatitis B antes de iniciar el tratamiento, y debo hacer un screening de tuberculosis latente antes de iniciar el tratamiento con tocilizumab. Otro punto importante, eculizumab. Con esto de acá no quisiera dejar de mencionar el riesgo de eculizumab. Eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se dirige específicamente contra la C5 convertasa e inhibe la formación de este complejo, C5bc9. Este complejo C5bc9 básicamente media la acción de los encapsulados y los pone a raya. No se sabe bien por qué, pero cuando se bloquea este complejo C5bc9, el riesgo mayor es para hacer enfermedad meningocócica invasiva, es decir, un riesgo muy alto, es casi 10.000 veces mayor el riesgo de meningococcemia. Entonces es muy importante que el paciente que va a recibir eculizumab esté total y completamente vacunado frente a meningococo. No solamente la vacuna ACWY, sino también la MEM-B, ¿no? Y posteriormente a la vacunación, el paciente debe recibir 4 semanas de terapia antibiótica, o la terapia antibiótica, mejor dicho, debe mantenerse hasta que haya demostración de anticuerpos protectores frente a meningococo. Entonces, eculizumab hay un riesgo muy específico de enfermedad meningocócica invasiva. Eso no se les debe pasar. Me voy a ir a la última lámina. En realidad acá hay un montón, ¿no? Pero en la última lámina que quisiera es los anticuerpos monoclonales anti-CD20. Rituximab, no puedo dejar de hablarles del
rituximab y del alemtuzumab, ¿sí? El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que básicamente bloquea la acción de los linfocitos B y que se emplea en distintos escenarios: leucemia linfática crónica, linfoma no-Hodgkin, pénfigo vulgar, artritis reumatoide, etcétera. Mientras que el alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD52 que se emplea también en distintos escenarios, pero que, digamos, el principal riesgo es que me va a bloquear la acción sobre todo de los linfocitos, tanto B como T, pero con mayor énfasis en los linfocitos T. Ok, entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo para el uso de rituximab, que me bloquea el CD20, es decir, aquella estructura que básicamente media la función del linfocito B, me va a poner en un riesgo particular, sobre todo de hepatitis B, y un riesgo menor de reactivación de virus JC. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir? Hay otros riesgos documentados en la literatura, ¿no? Citomegalovirus, neumocistis, etcétera, pero que se debe, digamos, quedar en el aprendizaje, que todo paciente que vaya a utilizar rituximab previamente tiene que tener un screening completo de virus de hepatitis B. No podría yo administrarle rituximab a un paciente sin haberle hecho un tamizaje de virus de hepatitis B. Ahora, hay algunas patologías que me predisponen más específicamente al riesgo de neumocistosis cuando uso rituximab, específicamente la poliangeitis asociada a granulomas o la poliangeitis microscópica, ¿no? Entonces, en estas patologías, junto con el pénfigo vulgar, donde cuando utiliza rituximab sugieren la profilaxis para PCP, ¿no? O PJP. Y lo último ya para el alemtuzumab lo que no puedo dejar pasar es que hay un riesgo de reactivación sobre todo de citomegalovirus, dentro del otro riesgo, de los otros riesgos que también se sopesan. Entonces, dentro de las sugerencias es que se debe brindar profilaxis para prevenir la reactivación por citomegalovirus en los pacientes que reciben alemtuzumab. Ok, sé que estoy con la hora, entonces lo voy a dejar ahí. Igual todas las láminas, las diapositivas se las voy a proporcionar, es bastante la información, pero me parece que esos son los anticuerpos monoclonales más relevantes para dejárselos a ustedes. Muchas gracias.